Hola chicas, buen día, ¿cómo están? Qué feliz que estoy de tenerlas acá presentes. Voy a dar inicio a este espacio. Mi nombre es Silvana Asensio, soy coach ontológico vocacional, community manager. Estoy en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hoy, otra vez, una invitada de lujo vamos a tener, así que estoy muy emocionada con el tema que vamos a tratar y muy feliz de que estemos acá nuevamente. Le voy a pasar a Jessie para que nos cuente cómo está el día de hoy en su lugar, desde su lugar. Hoy está raro el día, hay nubes, está queriendo salir el sol, llovió. Buen Ajá. día, tardes, buenas noches. Soy Jessica García, coach ontológica vocacional, madre de tres niños, bueno, dos niños y un preadolescente. Feliz de estar acá, soy emprendedora, así que feliz de aprender en este espacio. Buenísimo. Pato, Bueno, Patricia Moyo, docente, coach ontológico y vocacional. Ay, vocacional, bueno, también, pero no, educativo, que es lo que, donde estoy incursionando más. Un gusto, Bochi para mí, Bochi para la zona. La conozco de chiquita, le decía a las chicas, jugábamos, bueno, jugué un ratito al vóley, vos jugabas mucho al vóley, ¿sí? Así que desde ahí la conozco. Así que bueno, como Astro Clau es muy amiga de Astro Clau y nos dijo que estabas en el mundo holístico, de la decodificación emocional y varias cosas más, que bueno, las vas a contar vos, eh, Andrés. Te dejo que te presentes y un placer tenerte entre nosotras de todo corazón. Bueno, muchas gracias chicas a todas, les agradezco, gracias Pato por estos recuerdos nuestros, que éramos un poquito más jóvenes nada más. claro, Me nada. presento, nada, soy Andrea Mignani, para muchos en mi zona donde vivo y donde me he criado, mi sobrenombre eterno había sido Bochi, puesto e instalado por mi abuela. Así que bueno, para un grupo y un sector de mi gente sigo siendo Bochi, para otras, y a medida que fui creciendo, mi nombre Andrea Mignani fue instalándose cada vez con más presencia, digamos, Ujú. ¿no? Con más identidad. Así que bueno, yo soy docente, jubilada. He trabajado en varias áreas manuales también y desde hace aproximadamente 7 años empecé a capacitarme y a instruirme en un tema que tenía mucho que ver con mi curiosidad, diría mi curiosidad infantil, mi curiosidad de adolescente. Siempre fui muy filósofa, por decirlo de algún modo, de cómo vivimos, de cómo pensamos, por dónde nos movemos. Y bueno, y en este camino me formé como decodificadora emocional, consteladora, soy una apasionada del árbol genealógico y hoy por hoy tomo ese árbol genealógico como eje vertebrador y trabajo como terapeuta en decodificación con la mirada sistémica. Eso es hoy el trabajo que realizo a nivel individual e incursionando despacio en este 2026 con clases grupales. Vamos a ver cómo va esto. Ay, qué lindo. Esa parte me interesó, me interesó mucho. Siempre quise. Eh, la verdad que es un tema, como digo, yo lo dije hace unos años, trabajando con una persona que estábamos viendo el origen de sus síntomas y trabajando en su propio proceso, de que el aprendizaje del árbol genealógico tiene que ser un conocimiento de todos y con absoluta normalidad, no seleccionado para unos pocos o específicamente para el área terapéutica. Si nosotros somos conscientes de que somos más de lo que nos habita en nuestro presente, no empezamos a vivir a partir de que nacemos, esta Ujú. historia empieza mucho antes y hay lazos que nos unen a nuestra historia familiar, que es la de nuestros padres y ancestral. No venimos vacíos de información, nuestra mente ya tiene información. Ahí están nuestras creencias, nuestros mandatos, nuestros límites, nuestro camino de ruta. Y sobre eso nos movemos. Y muchas veces necesitamos hacerlo distinto. Y ahí empieza el camino de nuestros síntomas. Pero bueno, es apasionante y entiendo esto. Hay mucha... Me gusta mirar el árbol desde su luz y desde su sombra también. Ujú. Cuando digo luz, no es todo negativo.
tengo gente que me dice, ay, me encanta el trabajo que vos haces, pero la verdad que yo no me interesa saber nada de mis muertos. Pero digo, no es que nosotros vamos a ir a trabajar sobre ellos vivieron, ya no están en este plano, pero sus experiencias dejaron una marca, dejaron una huella, y esa huella a veces nos impulsa hacia adelante y a veces nos frena. Y siempre es para que vivamos, siempre es por supervivencia. Reconocerlas, transitarlas, habitarlas, es sumamente enriquecedor para poder ir hacia donde queramos, hacia elegir nuestra dirección. Por eso es como que trabajo sobre ese engranaje que tiene que ver cuál es la parte emocional y cuál es la parte sistémica. Y cuando hablo de sistémico, hablo de mi sistema familiar. Ujú. ¿Cómo hago para que esté en orden? Para que yo pueda ir, o para que me deje de doler, o para que deje de repetir, lo que sea, ¿no? Lo que uno trabaje. Claro, y también pienso, ¿no? Yo como mamá pienso lo importante que es también para mi hijo y los que siguen, ¿no? Porque yo en algún momento me voy a transformar en uno de esos muertos en la vida de Claro, los que siguen. de los que Entonces, siguen, porque vas a ser un ancestro. voy a ser un ancestro, claro. Mi visión en este momento es tratar de dejar lo más limpio posible, lo más ordenado posible para los que vienen. ¿No? Es Sí, como un cambio, me parece, en eso. total. Y me gusta verlo así. A veces nuestros hijos nos están mostrando algo que a nosotros nos incomoda. Y tiene que ver con qué yo de eso necesito sanar en mí primero. A Ujú, lo mejor tiene que ver con el hecho de trabajar la autoridad o de trabajar el acompañamiento. A lo mejor tiene que ver con el hecho de mi propia frustración ante un determinado tema y mi hijo me lo está mostrando para que yo lo revise. A veces nuestros hijos ofician de nuestros espejos. ¿Por qué? Porque los creamos nosotros, porque salieron con esta memoria, no es por una cuestión, funcionamos así, pero también el hecho de decir, yo tengo que sanar, tengo que mirar, tengo que acomodar aquello que me incomoda, porque voy a ser un ancestro y mientras que esté en movimiento genero cambio. ujú, Vamos a hacer memorias. Las memorias se heredan, están en el ADN, existen, no solo el color de cabello, el color de pelo, esto es algo que ya se viene hablando mucho, también heredamos memorias. Y esas memorias están cargadas de felicidad y de frustración. O sea, hay de todo un abanico de posibilidades, si no nuestro árbol se terminaría. Y nunca podemos sanarlo todo, porque ¿qué hacemos con nuestra descendencia? ¿Cuál es el trabajo que tendría? claro. Entonces siempre me miro, ¿qué tengo que sanar yo? ¿Qué parte de esta porción de la totalidad me corresponde a mí? Y yo ser consciente de ese proceso. Quizá a tu hermano, si tuvieras, ¿no? A un hermano le toca otra porción para poder evolucionar. Somos almas que venimos a evolucionar algo de manera conjunta. Somos esta parte total. Y cada uno de nosotros es esa pieza que tiene que hacer su parte, no puede con todo. No se sana un árbol genealógico y decir, hacemos un encuentro de 2 horas, vamos a sanar el árbol. Ojalá funcionara así, pero ojalá no funciona así. Es mucho más profundo, gracias a Dios, a todo eso. Uno puede empezar mirando, ¿qué me pasa a mí que tengo que mirar? Y después vos decís, listo, ya está. Y después te parece otra cosa. Y decís, mira ahora lo que tengo que mirar. ¿Qué esquivé, qué no miré, qué no profundicé, qué tengo que ver? ¿Por qué es esto? Cada miembro que viene con un nuevo plan. Entonces, el terreno siempre está para mirar. Y pensemos hoy, dentro de 100 años, nuestros tataranietos van a necesitar cambiar algo que es antiguo. Ujú, claro. Pero tiene que ver con ese momento histórico. O Sí, sí, sea, hay que respetar a nuestros ancestros en su momento histórico. Lo han hecho lo mejor que pudieron, pero han exacto. dejado su marca. Y en esa Sí. marca me tengo que mover. En esa huella tengo que Hasta caminar. ahora, ¿vamos Te, bien? te puedo Sí, hacer una pregunta que capaz va a sonar demasiado tonta de mi parte. no, decí. Si puedes, la Eh, contesto. Siento que yo estoy en el proceso esto de ir sanando lo poco que puedo ser consciente de alguna forma. Pero
siento que siempre hay cosas nuevas para sanar y, y que yo sano algo hoy, ponele, o a ver, ¿cómo me explico? Capaz que yo digo, no quiero repetir esto, conmigo fueron así, entonces yo no voy a hacer esto. ¿Cómo sé que no le estoy transmitiendo nuevas cosas para sanar a mis hijos? Y llega un punto que me he preguntado, hay tantas cosas para rever, para pensar, como que llega un punto que voy a decir, más sí, sigo en la vida cotidiana, en el piloto automático que le llamamos al coaching, y que lo arreglen ellos en terapia. Yo te invito a esto, te invito a pensar esto. Em, no, Decilo a así. ver, en el, lo poco que soy consciente es como que trato, corrijo las cosas que voy viendo, pero llega un punto que vos decís, hago lo que puedo. Sí, porque cada uno hace desde su propia conciencia, desde su propio lugar de conciencia. Nosotros, pensemos esto, hacemos todo lo posible para no transmitir lo que no nos gustó, ¿bien? Entonces operamos sobre ese movimiento y ese es nuestro granito de arena. ¿Por qué? Porque no se trata solo de vos como mamá, se trata de cómo vas a evolucionar no solo desde el enojo, no por decir, mira, a mí me trataron así, yo no quiero tratar así. ¿Qué le pasó a tu mamá? ¿Qué le pasó a tu papá? ¿Qué pasó con tus anteriores para tomar esas decisiones? Esto se trata de una evolución, no de un sacarme de encima. Yo no puedo dar vuelta a la página y esconder abajo de la alfombra. La verdad, ese es el proceso de sanación. Lo que necesitas es entender para tomarlo así, tal cual. Eso fue lo que pasó. No pudieron hacerlo diferente. Ahora, sobre esta base, ¿qué puedo sumar? Esto no se trata de me lo saco, lo excluyo, de acá no existió. No, no, es esto acá. Pero ¿cómo sumo yo algo que me guste más para mí? Poquito, aunque sea. A veces no podemos cambiar del todo porque de pronto sale un mandato, sale una estructura, sale un pensamiento limitante. ¿Por qué? Porque nos dio vida hasta el momento, porque está dentro nuestro. Entonces de repente decís, pucha, yo pensé que esto lo había superado y mira, al final contesté igual que mi mamá, igual que mi papá, y como yo y todo lo que hice para que, no, es que somos eso. Entonces digo, esta información yo la tengo en mí, no es de ella solamente, no es de él solamente. Así ha sido seguramente mi abuelo o mi abuelo. Información yo la tengo en mí. Entonces, ¿cómo hago para moldearla? Y quizás vos hagas tu intento y si tenés una hija o un hijo, quizás ellos sigan trabajando esto, porque se trata de evolucionar y lo hacemos juntos. Entonces, no te frustres ni digas, no, mira, solo míralo, porque lo tenés que integrar en vos y aceptar que forma parte de tu vida. Y es ahí cuando acepto, es cuando realmente puedo iniciar el camino para decir cómo trabajo esto en mí para ser más elástica, no sé cuál será el tema, pero como ejemplo te digo, ¿eh? Para ser más elástica, para poder abrirme a esta nueva forma de pensar, a esta nueva forma de hacer, para no ser tan drástica, para acompañar sin criticar, sin juzgar, no seas tan exigente y no tires la toalla tan rápido. Decir, bueno, lo miro en mí, mira, me salió eso que no me gustaba. Vieron que siempre uno dice, con los amigos, si uno tiene amistades bueno, vos sos más joven, pero si uno tiene amistades desde la juventud y uno está desde la adolescencia, ponele, y uno renegaba, mira, al final mi vieja, ahora, y al final cuando tenemos esa edad o la superamos, decimos, soy el cal. Bueno, lo que se hereda no se roba. ¿Cuál es tu responsabilidad? Reconocer qué es lo que tenés, porque si no lo reconoces no lo puedes cambiar. Y eso que vos empieces a cambiar es lo que van a heredar los que siguen. Lo que vos logres tomar, cambiar y empezar a modificar desde la absoluta conciencia, no desde la culpa es de ella, la culpa es de él. No, no, esto está acá. Pero hoy tenés la conciencia de mirarlo para modificarlo. Y ahí empieza acá. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Te contesté?
Bueno, ese es Es, el trabajito, es un sin trabajito. jubilarnos. Sí, te estaba escuchando y dijiste el mandato. Sí, ¿Qué es el mandato dentro del árbol o cómo distinguimos un mandato? mandato. Hay veces que hay mandatos que son bien explícitos. Ujú, Esos, y a lo mejor no es que se dice, mira, tu papá es médico, vos tenés que ser médico, tu abuelo, somos una familia de escribanos, viste que se van pasando ese título, y acá hay que ser así, 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 o no sé, es cocinero, le gusta, es el que hace el asado los domingos, entonces ahora le toca al hijo varón o le toca a quien en ese momento, en ese sistema familiar, esté vibrando con esa persona o ese mandato. Un mandato es algo que se hereda y que es afín a la familia. Y esto es algo que nosotros podemos observar desde la acción, como podemos pensar así. El mandato es que todas estas mujeres se callen la boca y que acepten la voluntad de, que es algo muy común en las mujeres en estos tiempos, el ujú, romper con esos mandatos de servicio y sin entrar en ningún conflicto de género, pero que entre a tener la misma voz y se sienta con la autoridad de tener la misma voz que los hombres en la familia o en los ambientes laborales donde se desarrolla. Hay ciertos mandatos que tienen que ver con ese de callar, esperar y obedecer. ujú. Bien, Sí. si bien estos mandatos están muy de la mano de las lealtades. ¿Por qué? Porque para pertenecer a un árbol genealógico, para no quedarte afuera de la manada y no morirte solo, porque somos seres que necesitamos vivir con otros, respetar lo que hizo mi sistema es ser leal a él, y al ser leal a él, yo sigo perteneciendo. Entonces, revisar cuál es la lealtad, cuál es el mandato, es fundamental para decir, bueno, es esto, bien, ¿cómo lo evoluciono? Empiezo de a poquito. No puede ser blanco y negro, lo tengo que cambiar de a poquito porque en algún momento de mi sistema fue importante para la supervivencia, aunque hoy no sea tan así. Ujú. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. a lo mejor el hecho de decir, y mira, yo estoy jubilada, podría estar yéndome de vacaciones si me alcanza, haciendo la plancha y sin embargo tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. ¿Por qué? Y porque acá tenemos el mandato de mi familia, sobre todo de los abuelos o de los padres, que para ser digna hay que trabajar y tiene que ser con sacrificio, tiene que ser con esfuerzo. Entonces, no puedo salir de ahí, porque de lo contrario, ¿qué hago? Me caigo de este sistema, me caigo del árbol y soy una fruta podrida. Y las frutas podridas se tiran a la basura y quedan excluidos. Y ahí empieza la mirada sistémica. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de revisar para entender. El árbol nos da la información para ver cuándo se fija esa lealtad, ese mandato, por qué fue importante en ese momento, cómo lo honro y lo respeto hoy, pero cómo lo muevo para mí. Ujú. Libertad, por decirlo, vamos a decirlo así, libertad de acción. Ok, libre albedrío. Estamos encadenados, ¿no? Es que a mí me gusta ver esto, que el árbol no es que te encadena un destino que no puedes cambiar, ¿no? Es nuestro mapa. A través de eso nosotros podemos entendernos y nuestra incomodidad, nuestro síntoma es nuestro camino, es nuestra hoja de ruta. Entonces, si yo tengo un síntoma determinado que me esté invitando a revisar el árbol para ver qué historias hay, ese conjunto es el que me va a dar la salida. Es el que Claro. entrar al laberinto para salir ilesa. Sí, me Con más encanta. conciencia, a Con más ver, conciencia. Sí, sí, con sí, más sí. conciencia. Exactamente. Pato, ¿que querías preguntar algo? Sí, cuando dijiste de mandatos, un mandato que se me vino a la cabeza es mi papá a mí. Me decía, a la mamá no se le contesta, a mamá no se le contesta, porque era contestadora en esa rebeldía adolescente, la verdad que era muy contestadora y mi papá es muy bueno era, pero se ponía loco, ¿eh? Pero loco con el tema si Sí, yo le contestaba a mi mamá, que yo me rebelaba. Con él no me rebelaba, que con mi mamá sí me rebelaba y le contestaba mal, pobre mami, ya no está. Pero bueno, bueno. y ahora me estoy volviendo, yo me pongo muy mal cuando mis hijas me contestan. O Bueno, sea, por-
seguramente en este camino hay un poco de este mandato, no solo de obediencia a papá, sino este respeto al adulto, al padre o a la autoridad. En parte es algo que se busca una cierta flexibilidad hoy para poder establecer un diálogo con nuestros hijos, es estas nuevas formas de relacionarnos con nuestros hijos y que tiene que ver con eso. ¿Cuál sería el mandato? Que vos te conviertas también en ese ser que se hace lo que yo digo y chito la boca. Ahí estoy respetando, no solo en obediencia a mi padre, sino ese mandato que te dice, no se piensa diferente de mamá y papá. Acá lo que se dice, te guste o no te guste, es palabra santa y si no la cama sin comer. O sea, ¿se entiende? Ahí es como que están las cosas, es como tienen ese movimiento. Vos podés hablar de un mandato y podés hablar de una lealtad, vos podés hablar de un mandato, estás hablando de una obediencia. ¿Por qué? Porque, bueno, quizá como mandato familiar fueron todos muy obedientes y se trataba de que esa obediencia pasara de generación en generación. Hoy pueden ser obedientes pero dando opinión y esa es la forma en que puede ir evolucionando. ¿Se entiende, Pato? ¿Se entiende? Es como, No, dale, que me pone la piel de gallina, de verdad, porque yo era muy contestadora y bueno, y la verdad me pongo muy mal cuando me contestan a mí. Yo pensaba, pero yo era igual o peor, ¿eh? ¿Viste? Cuando decís con mi mamá y no con mi papá, yo a mi papá no me atrevía a bueno, contestarle. Bueno, ponía ahí un límite y bueno, no me pongo como mi papá, a mamá no se le contesta, pero trato de buscar ese equilibrio, me cuesta un montón. Es como que bueno, lo trabajo, lo estoy trabajando un montón. bueno, pero por eso es esto que tiene que ver. Vas a entender más a tu papá, no desde el enojo y desde la autoridad, al ver, al pasarlo por tu cuerpo, cómo se siente lo que vos consideras que es una falta de respeto. ¿Está? Entonces, esa es la forma que vos podés evolucionar. Si no la pasás por el cuerpo, La no estoy sabés que pasando. existe. ¿Se entiende? Ay Porque Dios, te da lo sí, mismo, si te da lo mismo, pero si la tremendo. pasás por el cuerpo decís, uy, a veces uno dice, no, pero está todo bien que las chicas salgan con tantas libertad y ponele, te hago un ejemplo, y de repente las ves por la calle y decís, pero dale, ponete un poquito la pellizca más larga, dale. Entonces sí, mirá cuánto de esta información que es de otro momento, pero que se va sola y ahora ya qué hora va a venir. Y te encontrás criticando, pero que nadie se dé cuenta, ¿viste? Lo haces por lo bajo y vos decís, esas vocecitas son esas vocecitas que nosotros tenemos que actualizar, tenemos que mirarnos, porque eso que pasa es el espejito que te dice, míralo, porque no es de la boca para afuera, se siente en el cuerpo la incomodidad y ahí Mucho, viene la evolución. Ahora mucho. Ahí es cuando digo, ¿cómo evoluciono esto? ahora la consulta es, eso que no se dice, que queda ahí guardado, ¿termina enfermándote o no? Te llega un Sí, bloqueo en el cuerpo que se transforma en una dolencia y hasta en una enfermedad. ¿Es sí, ahí donde entra la decodificación? ¿Puede sí, ser? Bien. sí. Por lo general vienen sentimientos contradictorios. Ujú. Cada parte de nuestro cuerpo, no vamos a hablar de enfermedades puntuales porque esto sería enorme, Sí, sí, sí. enorme. Pero cada parte de nuestro cuerpo tiene y está relacionado a determinado tipo de emoción y a determinado tipo de historia. Ahora, en algún momento hay algo que activa una determinada enfermedad. A veces es una situación donde la vida te cambia, es un antes, un después. A veces son situaciones repetidas que te vienen pasando y que terminan generando una determinada enfermedad. Uno lo puede ver como enfermedad aislada, como si entendés que es el resultado de un conflicto emocional, vas a ir en búsqueda de ese conflicto emocional. Y por lo general ese conflicto emocional tiene una cierta contradicción. ¿En qué te digo? En que tengo que ir hacia adelante, aunque quiera ir para atrás. Y bueno, yo esto no me voy a poner a discutir, entonces yo me lo guardo, pero la verdad me encantaría hacer otra cosa, pero bueno, yo tengo que obedecer y me quedo acá. Ay, qué bueno, a lo mejor
logro un cambio de trabajo, pero me rearriesgo, pero sí, tengo miedo de quedarme sin un peso o de arruinar todo. ¿Ves? Es ese miedo, ponele, que aparezca oculto, es ese silencio que no me hace expresar lo que verdaderamente siento, es esto de sentirme a lo mejor con que necesito tener más fuerza para afrontar algo, entonces mi cuerpo me da más de un órgano, o sea, más de lo que el órgano puede darme, por decirlo así, y genera a lo mejor un tejido tumoral, un engrosamiento de lo que fuera. Entonces, el hecho de decir, nosotros no somos un cuerpo y al lado nuestro no viaja un cuerpo emocional. Todo está acá, nuestro sistema nervioso responde a lo que nos pasa, nuestra mente inconsciente que guarda la información nos prepara para que no nos pase, no nos moramos. Entonces refuerza. Entonces, esto que viene ocurriendo hace de que yo estoy enferma por algo, tengo una molestia persistente en algo, no es voy a jugar al tenis y me esguincé hoy el tobillo y ya voy a estar mirando lo que le pasó a mi tatarabuelo. No, no pasa por ahí. Pasa por dolencias que son a repetición, por enfermedades que vienen y nos habitan, por costumbres que hacen que a lo mejor te sientas desvalorizada siempre, o que no te consideren en los espacios, o que, en donde trabajo, donde quieras. Si uno se pone a mirar y uno mira hacia adentro esta posibilidad que dice, eh, ¿qué es lo que más me incomoda? Y desde cuándo me incomoda y quién me lo fue mostrando. Vamos viendo que, por lo general, en nuestros eh, distintos momentos de la vida fuimos repitiendo como un mismo patrón. Y es esto, es cuando la emoción va reforzándose, va reforzándose. A veces la podemos liberar y a veces, depende de lo que sea, la circunstancia, la situación, no es genérico esto y no te pasa siempre, pero a veces nos genera una enfermedad así. ¿Se entiende? Sí, 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 me resuena. En realidad estoy como juntando información. Montón de información, sí. Hay Sí, muchas historias, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos puntuales como para que tienen que ver con somos mujeres, que tienen que ver con la fertilidad, que tienen que ver con nuestras posibilidades de ser madres o de generar proyectos, porque para nuestra mente inconsciente el poder proyectarnos y dar vida a muchas ideas tiene mucho que ver con nuestra posibilidad de maternar, de tener hijos en realidad. Y hay veces que no hay síntomas físicos, o sea, todo funciona perfecto, pero a lo mejor no tenés la pareja que necesitas para tener hijos. A lo mejor funciona todo perfecto, pero no sabes por qué razón no quedas embarazada. Entonces hay que revisar qué historias estuvieron vinculadas a los momentos de maternar, a los momentos de los embarazos, de dar vida, cuáles fueron los conflictos emocionales fuertes que hubo ahí cuando, cuando estaba por nacer un niño o cuando nació, si vivió, si murió una madre, si murió un padre, cuál fue el drama donde esa vida hubo un antes y un después, porque si el drama fue muy fuerte, genera que haya una alerta tan grande que puede impedir que un descendiente pueda gestionar, dar vida, generar proyectos. Entonces, yo reviso qué me pasó a mí. A lo mejor antes de que yo llegue a la vida hubo un no nacido, alguien que no pudo gestarse. A lo mejor en la historia de mi madre ocurrieron. A lo mejor yo tengo que ir siempre, mirar hacia atrás para sanar lo que hoy me pasa. Necesito entender lo que pasó. A lo mejor tengo quistes, entonces yo voy atrás de mis quistes y ese es mi síntoma físico. Entonces yo puedo elaborar esos quistes, esos problemas que estuvieron ahí presentes. Me puedo operar, no puedo olvidarme de la medicina. Somos un cuerpo que necesita la medicina, pero necesita la emocionalidad, necesita las historias para decir, yo lo miro por acá, pero también lo miro para acá. ¿Se sí, entiende? mira, sí, sí, me hizo mucho sentido porque yo a los 35 por ahí, 34 tuve casi un cáncer de útero. Y ahora estaba recordando y a esa misma edad mi mamá sufrió un embarazo utópico
y mi abuela tuvo una pérdida de embarazo, la mamá de ella. Bien, Se me acaba de caer, así se me iluminó, la ficha. se me iluminó la cabeza. Mi abuela hace muchos años que no está. Sin embargo, tuve la suerte de poder tener una conversación muy profunda con ella en unos años y ahí fue que ella me comentó la pérdida de sus embarazos. Tuvo 11 hijos nacidos, pero 4 embarazos perdidos y ahí más o menos me fue poniendo en fecha dónde iban, entonces por eso estaba relacionando las edades mientras te escuchaba. No sé bien si va por ahí, calculo que sí, porque este fin de semana fue muy revelador para mí. Me di cuenta que sí, realmente tengo una compatibilidad, voy a decir, con mi abuela materna, mucho en Bien, común. bien. Y entonces ahí como que encontré algo que investigar. Claro, te encontraste algo que investigar y en esta abuela que ha tenido esos 11 hijos, por más que haya perdido 4, esos 11 hijos, hay que ver en qué contexto los tuvo, si los quiso tener a los 11, Ujú, eh, qué relación tienen esos hermanos no nacidos con tu mamá. Hay que ver todo un conjunto. Esto es verlo, si lo vemos a conciencia, es ver cuáles son claro. esas historias de útero, de gestaciones que estuvieron ahí presentes, que marcan una alerta en tu útero. Ujú, ¿Por qué más tejido? ¿Por qué más masa? ¿Qué te está contando? Esa es la parte donde uno dice, bueno, entro en mis 34, claro. entro en qué me estaba pasando a mí en ese momento, qué es lo que estaba viviendo. Primero siempre tengo que entenderme yo. Ujú, Primero tengo que ver qué me está diciendo a mí para poder ahí saltar y poder decir, bueno, ahora sí, estoy dispuesta a mirar, porque no somos esto de solo manejados, a ver, solo un cuerpo que transmite historias. También en ese aspecto a nosotros nos pasa y sentimos. Entonces, ¿qué estabas sintiendo vos cuando esto ujú, apareció en tu vida? ¿Para qué apareció? ¿Qué te vino a contar? Y una vez que te lo entiendas, poder ir hacia atrás, para sanar, para dar lugar, para entender quizás si esa abuela es afín, o sea, debe ser doble, comparten nombre, fecha de nacimiento, deben compartir algo por lo cual vos el mes decís de esto. nacimiento. El mes de nacimiento hay que ver el día también, pero bueno, eso lo dejaremos por otro momento. Ujú, Una vez que uno encuentra esas afinidades con nuestros ancestros, que son los primeros atajos que vemos en un árbol, es entender qué de ella hoy se podría decir que te está contando. ujú. ¿Sí? Sí, 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 sí. No, me ¿Sí? encantó, por eso me cayó recién así, Y tunquito. justo por alguna razón yo también estoy contando esto, ¿no? Como ejemplo, mirá cómo te vino de perilla. Es como que funciona así. Una vez que uno se encuentra y las reuniones es con más personas, nunca hablamos de cosas separadas. Siempre lo tuyo, lo que yo digo, te va a servir y va a Ujú, vibrar y así con las otras chicas. Es como que funciona así. Por eso ujú. los encuentros grupales son tan ricos porque Claro, es como que el proceso de sanación es entre todos. claro. Sí, sí, sí. Espejos unos de los otros. Pato, ¿querías Somos, decir algo? sí, Sí, una pregunta. ¿Viste? Sanación del útero. Eso, sí. se me vino a la mente eso. Veo que Eso hay dice, ¿viste? un, Cuando todo sí, lo que... hay, Sí, las sí, hay terapias de... distintas. Sí, Eso quería saber. dentro del proceso de decodificación, o sea, de las terapias de decodificación emocional, vemos un poco lo que vemos, un poco no, lo vemos en profundidad, lo que son tus círculos de tiempo memorizados, estos ciclos memorizados que tienen que ver con todo proceso, hasta llegar al vientre de mamá. Y es ahí donde uno trabaja lo que es eh, cómo fue el instante de tu gestación o los meses de tu gestación y tu nacimiento, cómo fue ese entorno. Hay hoy muchos que dentro de lo que es sistémico y dentro de lo que es decodificación trabajan de forma grupal la sanación de útero, que es hermosa, ese tipo de encuentros entre mujeres, son como círculos de mujeres que se hacen para trabajar en conjunto y venimos, cuando lo hacemos, a sanar esas memorias de útero. Por lo general se trabaja con nuestras mujeres y con todo lo que ellas pudieron gestar de manera que le pudieron dar vida, como que quedaron como que no pudieron prosperar.
podemos hablar tanto de proyectos y de deseos personales, de ser, es esto la parte creativa. Nuestro útero es nuestra creatividad, es donde nace nuestra creatividad. Entonces, hay muchas personas que no pudieron, muchas mujeres que no pudimos desarrollar la creatividad y muchas que sí. Hay muchas que pudieron tener hijos y hay muchas que no. Hay muchas que se disfrutaron del placer y hay muchas que se vieron obligadas y no disfrutaron del placer. Entonces, revisar esas memorias como parte de nuestro registro, porque es parte de nuestro registro, esas memorias también nos habitan, nos ayuda en esta sanación de útero a reconocer, integrar y entender también nuestro útero, lo que trae y lo que voy a proyectar en él para continuar. Todo es un reconocer lo que tengo heredado, reconocer para poder darle paz, integración, darle luz. Entonces siempre se hacen ejercicios que se llaman rituales porque están cargados de emocionalidad, están cargados de aromas, de velas, a lo mejor se hacen trabajos que tienen que ver con representar esos proyectos de alguna forma, a veces con plantas, a veces con piedritas. Eso es muy relativo de la persona, del terapeuta. Acá hay mucha sensibilidad puesta en juego y dentro de esa sensibilidad nuestro inconsciente toma lo que sentís importante y te emociona. Si no hay emoción, no hay resultados. Si no te conmueve lo que estás haciendo, así sea un ritual con una vela, una carta, una meditación, una visualización, si no te conmueve, si no pasa por tus fibras, estás haciendo un ejercicio. Podés decir una frase que te conmueva. Y este trabajo que tiene que ver con ese tipo de sanación, tiene que ver con esto, con integrar las historias como parte de mí, para poder honrarlas y para poder seguir mi camino. Hermoso. ¿Sí? Tremendo, tremendo. Cuando Hermoso. dijiste disfrutar del placer, se me vino también. Mi abuela tuvo 7 hijos, no sé cuántos perdió. Y qué sé yo si disfrutaba del placer, ¿me entendés? Qué bárbaro. Le Se me decía, vino. muchas mujeres nuestras, muchas ancestras nuestras, han sido madres porque sí, porque... Y entonces en ese ser madres porque sí, algunas habrán amado la maternidad y habrán sido excelentes y habrán disfrutado. Yo no hagamos generalidades de esto, ¿no? Solamente vamos a mencionar las posibilidades. Y en ese mencionar las posibilidades está estas mujeres que a lo mejor no tuvieron tiempo de decir no, no quiero, no, no, yo no voy a abrir las piernas esta noche. ¿Entendés? No, no tuvieron esa posibilidad, chicas, miremoslo así. Sí, sí, sí. Si pasa hoy en día, el hecho de decir, y bueno, y otra vez, no me hago la dormida y digo que me duele la cabeza y se buscan recursos en ese momento, y hoy hay métodos para decir, bueno, tengo métodos anticonceptivos para no tener todos, pero en ese momento nacían los que querían y después se hacían los abortos, y cuántas han muerto en abortos porque no tenían los cuidados que se Ujú. deberían tener. Esa era la realidad de muchas mujeres. Y muchas de esas mujeres habitan muchos árboles, obviamente. Y cuando uno ve sus historias, dice, opa, ¿no? A veces cuando no hay maternidades o cuando no hay parejas y todo eso, y vos ves que esas mujeres son emprendedoras y hacen y decís, pucha, pero ¿por qué le pasa esto? ¿Cómo está sola con lo que es? Entonces mirá y decís, ¿cuánta mujer sometida habrá habido que no pudo ser? Que hay una descendiente que dice, a mí que nadie me limite, yo soy. ¿Bien? Hola. Jessy. Bueno, ¿ves? Blanco. Entonces es mirarte en esto de lo que vos quieras hoy. Y en el decir, bueno, en esto que quiero hoy, ¿qué no voy a perder de mí cuando puedo compartirme con un otro? Y es empezar a entender por Mm, qué tanta fuerza acá. ¿Cómo hago para permitirme y darle la entrada? ¿Qué es lo que dejo? ¿Cuál es mi juicio hacia la pareja que elija? O la idea, el ideal de pareja que tenga. ujú. Mm, ¿Qué me digo? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? ¿Qué me sale en automático? ¿Quiero una compañía? No, mejor no, porque si no, hay que mirar.
¿Cuál es ese impulso? No, y ver, Tengo mucho para decir. Jessy. quizás en Andrea, otro contexto. Pero, el, pero bueno, eso nos ayuda a entender cómo es esto y qué es lo que uno mueve cuando trabaja mirando desde la decodificación y desde lo sistémico. Decime, sí, Jess. ¿hay algo puntual que a mí me permita darme cuenta o solo es el parar y reflexionar y analizar? Darte cuenta que Esto de rever cuáles son los patrones, cuáles son los mandatos. es así. En primer lugar, hay algo que vos necesitas conocer, es que es ese sentimiento inicial que vos sentís que tenés que rever. ¿Bien? ¿Qué es lo que querés modificar? ¿Qué es lo que no te gusta? Bien. Entonces, el primer paso es ver qué es lo que hace que eso lo quieras revisar, desde cuándo, cuáles fueron las experiencias con esta situación que vos quieras revisar. Es esto que primero tengo que revisarlo en mí. Cuando me sentí que eso me sacaba, me oprimía o cuando lo utilicé yo para oprimir, depende de lo que fuera. Bien. Entonces, es ver en mi familia, mi papá, mi mamá, cómo han estado ellos relacionados con eso que a vos te oprime, no como responsables de tu opresión, sino cuánto se han sentido así de oprimidos. Te voy a dar como ejemplo opresión, que a lo mejor la sensación es otra, ¿bien? Ahora, cuando entro al árbol transgeneracional, tengo que buscar cuál fue su lenguaje con respecto a la opresión. Posiblemente sola no lo puedas hacer y lo tengas que hacer de la mano de un terapeuta que te acompañe en tu recorrido. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que son liberadores que hay que hacer, porque tenemos que entrar en ese mundo inconsciente para limpiarlo. Y si yo lo hago sola, solo opero desde lo que sé y yo no abro esa puerta. ¿Está? Entonces, yo necesito, a través de ejercicios y de técnicas determinadas, a entrar a ver aquello que no estoy viendo, por lo cual yo estoy así. Ujú, No solo desde el discurso, desde, y así era así, esto es tu relato consciente. Ahora, hay que entrar a un campo donde vas a necesitar un terapeuta, seguramente. En muchas ocasiones, y depende qué, hay veces que con mirar el árbol, si vos sabés ya cómo se arma un árbol, cómo se lee, cuál es la dinámica, qué tengo que mirar primero, qué tengo que hacer cuando encuentro esa historia que a mí me está, se cruzó en mi camino para hacer ruido, no alcanza con saber. Yo necesito actuar sobre ese conocimiento para poder eh, desprogramarlo y para poder programar algo nuevo. ¿Bien? ujú. Yo muchas personas que cuando atiendo les digo, es como que nuestra información transgeneracional está guardada en nuestro inconsciente, es como la caja negra de los aviones. Ahí está toda la información. Ahora, no alcanza con decir, tengo esta información, esta información, esta información. ¿Qué hago con lo que a mí no me gusta? Yo puedo Claro. decir, a mí me encanta trabajar en sanación, sí, mi abuela paterna era muy sanadora, sí, y lo tengo como legado y se lo agradezco, ¿bien? Pero, qué sé yo, a lo mejor hay cosas que a mí no me hubieran gustado y digo, no, mejor abuelita, esto yo te lo dejo a vos, pero ¿qué Te lo tengo que devuelvo. hacer? ¿Se entiende? Esto es tuyo, yo te lo devuelvo. Pero a veces no alcanza ese gesto solo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo tengo una costumbre muy enraizada que tiene que ver con repetir ese formato que es de mi abuelita y yo no lo quiero. Y tengo que hacer un ejercicio para empezar a cambiar de a poco, para darle a mi mente esa información de que por más que yo no cambie, sigo perteneciendo a este sistema, que no me caigo del árbol y no soy una fruta podrida, que me voy a quedar ahí. ¿Se Ahora, entiende? sí, sí, yo pregunto. Yo trabajé decodificación, constelación, sanación hace, no sé, 20 años, por lo menos. En su momento, cuando abrí el árbol, llegué a una situación y terminé trabajando la relación de, sería mi bisabuelo materno, ¿no? Que él se Bien. viene de España, escapado de la guerra, y llega acá al sur. Nada, toda una situación ahí. Ahora, ¿yo puedo volver a abrir ese árbol y Claro, trabajar sí, otra de todas parte? las.
totalmente. Ok, Tu árbol genealógico es tu mapa. exacto. Entonces, vos en ese momento necesitaste ver algo que tenía que ver con ese abuelo, ¿bien? Pero esos eh, te van a ir mostrando algo que vos necesites sanar. Ujú. No todos, a ver, no todos te traen, no sientas que vas a ir caminando con la bolsa de Claro. todos tus ancestros. No, no, no lo viva de ese modo porque es re pesado así. No, no, sí, sí. Simplemente cuando vos decís, mira esto que me pasa hoy, vuelvo a abrir mi árbol para poder mirar cuál era, qué es lo que pasó, qué relación hay, lo que me pasa a mí con las historias de ellos. Y tengo que mirar ahí. Y a veces, y yo esto lo he notado a partir de mi trabajo con otros, o sea, trabajando con los que vienen hacia mí, digamos así, uno dice, mira, yo me llamo igual que mi abuela y soy reparecida a mi abuela, a mi abuelo, ¿no? Quien fuera. Y cuando él está empezando a trabajar su síntoma desde la mirada sistémica o la sanación a través del árbol, es como que lo que muestra es la escena y a lo mejor es la otra cara de la moneda. Ujú. ¿Bien? Eh, a lo mejor lo que te pasa tiene que ver con el que está al lado de la abuela. A lo mejor tiene que ver con mirarlo desde otro punto de vista. Te invita a revisar la historia, no solo la persona. Claro, el ¿Bien? contexto. Ujú. Contexto. Entonces, eso es entrar con cuidado, respetuoso, empezar a ver, hay constelaciones que se pueden hacer grupales, hay constelaciones individuales que son riquísimas para mirar este tipo de cosas, si bien uno está sus representantes, digamos así, la decodificación te ayuda un montón y el análisis del árbol también, o sea, Ujú. son todos recursos, herramientas que nos ayudan a mirarnos cada vez más en lo profundo. Hay veces que uno va a una constelación y dice, no, la verdad, hay veces que uno trabaja con vincores, con muñecos, con fichas, con lo que trabaje, y podemos llegar hasta un punto. No se puede resolver, no se puede nadar al océano si primero no atravesamos el mar despacito. Entonces, no todo se resuelve de una vez. Esto es un proceso. Ujú. Si yo no limpio cada proceso, cada parte, cada capa, no puedo entrar a lo profundo porque no lo puedo entender. Claro, es que sí, eso te iba a decir, porque siento que hoy tengo mucho más conciencia de todo lo que soy yo y de todo lo que implica ser una mujer, por ejemplo. Hoy entiendo la visión de mi abuela, de mi madre, de mis tías, de una manera diferente Diferente, que a ese momento. No sé, mi tal enojo cual. no es enojo, ya es como decir, ah, es entendimiento. ¿No? Es como Claro, esa experiencia, exactamente. decir, ah, con razón, por eso lo hicieron. Estaban. Conciencia, por eso uno entra con un nivel de conciencia, con un grado de conciencia, entra ascendiendo de algún modo y todos estos caminos que ayudan a vernos de otra forma, ampliar la mirada, nos van ampliando la conciencia. Y a lo mejor hoy haces algo y dentro de 5 años lo vas a ver desde otro nivel de conciencia y vas a poder entender con mayor profundidad. Entonces, eso es lo evolutivo. Claro, A veces me dicen, ay, pero mira, yo no puedo conseguir trabajo. La verdad, yo ya le hice la cartita al no nacido justo antes de que empezara la sesión, y no, ya está, ya enterré pero no, no funciona así. no, Si no hay conciencia, si no hay sentido, si realmente no pasa por mi cuerpo, si no siento que es verdad lo que estoy haciendo, claro, sí, no sí, sé. sí. Ahora, Entonces, perdón, otra consulta antes que me olvide. sí, ¿Se puede abrir el árbol materno y el paterno o todo siempre lo es... tenés que, no, es siempre, vos abrís tu árbol genealógico. Tu árbol genealógico es tu rama materna y tu rama paterna. Sí, sí. Y, y esto es hacer el diseño en un papel. Ujú. Ese papel lleva justo no tengo acá nada para mostrarlo, pero se arma de una determinada forma que es muy sencilla. En esa forma que es nada, es decir, acá abajo estoy yo, arriba tengo a mis padres, arriba mis 4 abuelos, arriba mis 8 bisabuelos. Si bien tienen sus símbolos, se dibujan de una determinada manera, la verdad es que eso es a nivel
lectura para que todo el mundo lo comprenda de una forma y que uno mire ese diseño y diga, es un árbol genealógico, ¿no? Como todo, Ujú. es una forma de escritura. Yo ahí vuelco los datos que sé, datos, se llama, nace, muere, y lo rico del árbol es cuando yo sumo las historias. ¿Por qué? Porque vos llevas y tenés en tu registro a tu madre y a tu padre, los hayas conocido o no, los kids o no, te hayan abandonado o te hayan acompañado toda la vida, los tenés con vos y ellos a su vez a sus padres y ellos a lo vez a los propios. Entonces, si yo quiero ver un síntoma mío o si quiero entender mi árbol y cómo pienso, cuál es mi parte de luz y mi parte de sombra, cuál es mi envión y qué es mi freno, seguramente voy a tener parte de los dos. Como digo, nosotros miramos a nuestras abuelas, nuestra, nuestra abuela materna esta imagen visual de lo que es la mamushka, es nuestra primer memoria. Al gestar a mi mamá en el cuarto mes, colocó mi ovocito. Entonces, esa célula que yo era en ese bebé que se estaba formando de mi madre, tengo la memoria de mi abuela. ¿Bien? Entonces, lo que vivió mi abuela cuando gestaba a mi mamá es fundamental para mí. Entender su emocionalidad es muy rico para mí. Ujú. Pero vienen los espermatozoides y está mi padre, y con mi padre viene mi abuela. Y mi abuela viene con su movimiento, con su energía. Y muchas veces esta abuela paterna me ayuda a resolver algo del campo emocional o me trae una energía que es fundamental para el equilibrio, que soy yo hoy acá. Entonces, si yo abro un árbol, lo abro completo. Ok. Ahora, cuando yo tengo que sanar un síntoma y mirar una historia, me voy a direccionar, porque si yo hablo con todos, pierdo el foco. Ujú. Entonces yo digo, uy, cuando entiendo, me resuena acá. Eso es con análisis específico del árbol. Y cuando quiero sanar, ahí trabajo sobre el conocimiento que yo tengo a nivel consciente y sobre lo que puedo trabajar a nivel ejercicio, carta, constelación, visualización, palabras sanadoras, escritura, todo lo que viene acompañando, que es variable, es riquísimo, y que viene como trabajo después. Ah, Pero me encanta. siempre tu árbol, todos tenemos que tener nuestro árbol genealógico y llevar como una carpeta, como digo yo, y esto es como el tema del taller que voy a dar en mayo, es como que uno tiene que aprender que eso es un árbol genealógico, cómo se arma, qué datos busco. Cuando empezás a abrir tu árbol, empezás a armarlo, hay información que empieza a caer. Como que mágicamente voy a decir, mira, me llamó un primo mío que vivía acá, que me Sí. mandó la foto, debo decir, salió, lo moviste vos, querida. Sí, sí, es tal cual. Cuando lo moví aquella vez pasaron muchas cosas en mi familia, muchísimas. Sí, es fantástico. Estamos bien de tiempo para que cuente esta Sí, anécdota. sí, sí. Cuando yo empecé a formarme en esto, mi sobrina estaba haciendo también un trabajo que estaba en relación con el trabajo de decodificación. Y justo sale a la cuenta que mi abuela, huérfana, mi abuela materna, eh, ha tenido una madre, pero un padre no, mi padre era arriero, nunca madre, padre, ni nombre, ni apellido, entonces siempre en la idea familiar, mi abuela huérfana. Justo en el momento que ella estaba en consulta, tocan el timbre y era un hombre que se equivocó de turno y que se llamaba Ernesto. Entonces la consultora le dijo, fíjate, a lo mejor en tu árbol falta un Ernesto. Pasaron unos meses, entro a Family Search, que es una página divina de genealogía para buscar información y datos, y encuentro el certificado de nacimiento de mi abuela con ella, como tenía el apellido de su madre, uno dice, bueno, se habrá mandado a mudar, huérfana, fue madre soltera, no quisieron decir, viste, uno hace las historias, ¿no? Las inventa, las Sí. considera. Entonces encuentro el certificado de nacimiento de mi abuela en Family Search, de bautismo, perdón, en Family Search, y resulta que su madre se llamaba con el mismo, Serafina, y tenía el mismo apellido que su padre, que se llamaba Ernesto. ¿Bien? Ah, Entonces voy a decir, ¡wow! Es un montón. Después ellos habrán tenido su historia de amor, pero bueno, eso está en relación a lo que pasa, que voy a decir, mira casualidad, no es casual, no es casualidad. No, no es nada casual.
Sí, te preguntaba porque, claro, yo trabajé la línea materna en su momento porque pensé que venía por ahí y de hecho ahí también salió que tenía mucha afinidad con mi abuela, pero ayer hablando con mi papá, indagando un poco en su árbol, encontré como temitas que dije, ah, nunca me había detenido a preguntar todas estas cosas y me doy ¿Viste? cuenta que tengo mucha afinidad con mi papá en cosas que incluso me hace de espejo que me molestan a mí porque son mías. Bien. Y a él le molestan de mi abuelo y así viene, ¿no? Y así Para viene. arriba. Cuando se arman las parejas, los árboles son como los engranajes de un reloj. Como esto es una evolución colectiva, estos descendientes van a evolucionar las historias de arriba. Ese es el plan. Claro. Entonces, las historias se repiten, más o menos una generación. No necesariamente los padres son iguales, pero si vos decís, mira, mis padres así, pero mira acá mis abuelos, más o menos es esto que les pasó. Acá más o menos es esto lo que les pasó. Entonces, eso nos da la pauta de que cuando nosotros vamos a sanar, vamos a mirar una línea, sí, pero observa la otra, porque a lo mejor la piedrita del zapato Sí, sí, está del otro está lado. ahí, más profundo te lleva allá. Entonces, eso es lo que tiene. Siempre no hay, si bien cada vez que uno trabaja en movimientos que tienen que ver con patrones que uno quiere revisar, que uno necesita evolucionar, cambiar, necesitamos tiempo y como muchos saben, siempre dicen repetir la frase 21 días porque nuestro cerebro necesita establecer una nueva conexión, un nuevo hábito, un nuevo movimiento y eso tarda más o menos, lleva más o menos, no es que tarda, entre 20, 30 días. Entonces los encuentros de decodificación son cada 21, 30 días para seguir un síntoma, para decir, Claro. bueno, a mí me pasa esto, hoy lo miro en mí, después miro dónde, desde qué lugar yo lo estoy mirando en mi lugar entre mis padres, con mis padres que vivieron ellos, y después poder entrar al mundo transgeneracional y en ese mundo transgeneracional avanzar. Y esto a lo mejor lleva varios encuentros en varios meses. Hay veces que son bloqueos que salen rápido, como digo Ujú. yo, y hay veces que llevan más tiempo, depende del síntoma, Claro. depende de cómo me abra, lo que me permita, ¿no? Esto es muy personal. No hay una línea pareja. A veces me dicen, ¿y cuántas sesiones necesito? La supiera. Pero yo sé lo que voy a hacer, pero el resto no es una Claro. pastilla que si se te acaba la infección después de 7 días. O sea, no funciona así. No, 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 doy fe que lleva tiempo, que es ¿Sí? profundo, que mueve mucho. En mi Mucho. caso, en familia se movió un montón, no solo en mi familia, mi hermana y yo, sino en mis primas, y después vino otra prima que siguió decodificando, después vino mi hermana y entonces, de constelando, perdón. Entonces como que se fue haciendo como un movimiento enorme dentro del mismo grupo de familia, o sea, por lado de mi mamá. Ahora, la consulta es, ¿qué pasa cuando sos adoptado? Cuando sos, dale, ¿cuál es tu pregunta? No, no, porque, o sea, quizás tenés datos de tu familia biológica y quizás no, pero estás dentro de un árbol ya también, ¿no? Como hijo adoptivo de ese árbol. Y como nada es casualidad, creo No, que... como nada es casual, vos por un lado, y en esto vamos a hablar un poco dentro de lo que es lo que se incluye y lo que se excluye. Por un lado, hay una familia o una madre o un padre, como haya sido, que decide entregarte en adopción porque Ujú, por alguna razón en esa familia, lo sepas o no, em, tomaron la decisión de no poder criarte, por la razón que fuera. Lo único que nosotros podemos hacer es poder aceptar que habrán tenido su razón, su motivo, y intentarlo, entenderlo desde ese lugar y desde ese modo para no vivir enojado, para aceptar que pudo ser un origen. Y, y en gratitud hacia la familia que en realidad es la familia que te cría. Entonces, cuando vos entras a esta familia, entras también ocupando un lugar que necesitó ser ocupado. Entonces, por lo general, hay también historia, y no quiero generalizar con esta descripción, porque cada árbol y cada historia es muy personal y solo lo voy a poner a modo de ejemplo, porque ujú. esto no es un librito que es A más B más C, No, no. simplemente son las primeras hipótesis que uno puede hacer acerca de los primeros caminos.
depende de la incomodidad que sienta esa persona, cuál es su tema de consulta. A lo mejor ver si hubo algún excluido que hubo que incluir acá, porque el de esta familia fue excluido por algo, por alguna razón y sin entrar en juicio, lo corrieron y acá entró. Entonces, si yo tengo que entender que ambas son mis raíces y mi familia, entonces tengo que mirar también para ver mi síntoma, el que fuera, tengo que ver también qué fue lo que pasó en esas historias que yo hoy vengo a decir, acá estoy yo y yo me quedo acá. ¿Sí? Entonces, siempre se puede trabajar, no podemos descubrir, si yo no sé cuál es mi origen, es muy difícil Ujú. descubrir cuál. O sea, Sí, sí. a lo mejor en una constelación vos podés relacionarte con tus padres biológicos, pero saber un nombre, un apellido, no. O sea, hay cosas que son improbables. Lo único importante es que a vos te tiene que dar la tranquilidad. Lo único que uno necesita para avanzar en la vida es tener paz, estar tranquilo y no estar contradictorios. Entonces, el poder decir gracias a esta familia, que tampoco es perfecta, o sea, no hay familia perfecta, por No, ende, yo caí acá y acá voy a tener un montón de cosas para trabajar, como cualquiera que hubiera, o sea, haya nacido en esta familia o no, sí, sí, sí. pero eso que yo tengo que ver es desde eso, desde esa gratitud. Por lo general se hace un trabajo de visualización de mis cuatro padres en gratitud, porque lo que unos agradecen a los otros y los otros toman y uno entiende, nos ayuda a entender nuestra propia fuerza. Sí. No, no ¿Entiendes? lo había pensado, pero Después hay que ver en el trabajo puntual de cada uno. Como digo, ujú. esto no es genérico, esto es más o menos lo que uno respeta y hace, sino de lo contrario, las personas que son adoptadas no podrían trabajar, sí, claro que sí. Sí, Y sí, a veces sí. en ejercicio se mueven memorias que heredamos y que tienen que ver con la familia que no conocemos y hay que dejarla salir. Y a veces no todos sabemos de quién es, solo sabemos que estamos liberando un dolor que no es nuestro y que de alguien será, y ahí lo libero, aunque no sepa quién es. Ujú. Porque a veces cuando hacemos este tipo de ejercicios sabemos que está ahí, pero no sabemos, no podemos precisar, mira, no, era el tío de mi bisabuelo, que no, simplemente lo llevamos puesto y lo sacamos. Ujú. Sí, sí. ¿Pato? ¿Cuándo? ¿Y eso ahí está más relacionado con constelaciones? En esa situación, ahí quisiera saber la diferencia. ¿Cuándo me conviene Mira, la constelar diferencia, o hacer biodecodificación? O eh, el- decodificación, perdón. la diferencia, o no sé si la diferencia, el tema es que cuando yo tengo un síntoma físico o un síntoma de relación o no logro el objetivo que quiero, no, siempre piso el mismo palito, siempre lo miro desde cuándo en mí para encontrar cuál es esa emoción que está bloqueada. ¿Bien? ¿Cuál es esa emoción que no pudo salir? ¿Dónde está lo que tengo que trabajar? Todo eso forma parte del mundo emocional, de la decodificación emocional. Mirar a mis padres forma parte de la decodificación emocional, ver mis primeros años de vida, mi gestación, pero a partir de mi gestación entro al transgeneracional, porque no siento así porque sí, siento así en contexto familiar. La información de que yo me pare en este parámetro está dada por mis ancestros. Entonces, yo voy a entrar al árbol familiar para hacer ejercicios de visualización, de movimientos que son sistémicos. Entonces, eh, dentro del campo del mundo de la decodificación emocional, por lo pronto, desde mi mirada, yo no puedo terminar un proceso de sanación si no entro al mundo transgeneracional a ver dónde se originó. Es como, ahí es donde te identificas. Entonces, trabajo algo a nivel sistémico. ¿Yo puedo hacer constelaciones solas? Sí. ¿Puedo ir a decir, voy a constelar, se reúnen acá, hay una constelación, yo voy a constelar? Sí, claro, porque la constelación va a proyectar mi conflicto. Voy a entender lo que me pasa, pero lo voy a estar proyectando afuera. Pero no trabaje mi campo emocional personal. Con la decodificación que te permite un pasito anterior. Vos a lo mejor podés entender y decir, bueno, ahora puedo hacer esto en una constelación grupal o a nivel individual, como lo hacemos en consulta. ¿Bien? ¿Se entiende? No son campos distintos.
Mismo, a lo mejor tengo un problema X y lo estoy trabajando y lo entiendo en mí, me siento frente a mi árbol genealógico, lo analizo, lo entiendo y frente a ese mapa que tengo enfrente, cierro los ojos, hago mi visualización, hago ejercicios después y está bien, y ya está. Podemos sanar nuestras memorias ancestrales con esas herramientas. Ahora, a veces tengo que entender que mi emoción, hay veces que es un bloqueo, que es un duelo. A ver, a veces no puedo avanzar porque justo está en un ciclo en donde yo tengo un duelo bloqueado. Entonces, yo una vez que desbloqueé el duelo, ya está. Lo voy a dar como ejemplo. Claro, yo fumé muchos años de mi vida, 43. Cuando termino mi proceso formativo, me estoy volviendo de la combi que me traía a mi Merlo. Entonces hice el ejercicio de ver desde cuándo yo fumaba y por qué fumaba. Y me encuentro en un ejercicio muy simple. Me encuentro reconociendo que yo había empezado o sea, había empezado a fumar justo al doble de la edad que yo tenía cuando un tío mío que vivía conmigo fallece. Siendo tan chiquita, teniendo 6, 7 años, los chicos no sabemos duelar. ¿Qué hacemos con los duelos? Él fumaba un montón. Entonces yo empecé a fumar cuando me primero escondida de mi viejo, obviamente, porque si no era demasiado chica. Empieza. Cuando encontré ese momento, lo sentí en el cuerpo, empecé a despedirme de mi tío porque me ocurrió de noche. Fue algo muy fuerte, porque en realidad yo tomo conciencia, venía cargada de ejercicios, muy movilizada. Yo quería empezar a trabajar, había descubierto un mundo nuevo, una cosa de locos. Duermo, era un viernes, y el sábado me despierto con el estómago totalmente revuelto y con este proceso de movimiento, un asco al cigarrillo que me venía de repente. Yo dije, esto es un montón". Entonces me despedí de mi tío porque no podía parar de llorar. Entonces digo, lo creo que yo tenía es simplemente mi niña de 7 años que no se había despedido, que no supo procesar ese duelo. Y no fue más. Y tuve el paquete de cigarrillo en la cartera con el encendedor, porque si yo voy a trabajar de esto, tengo que decir qué pasa después. Y si después vuelve la gana, si después vuelve, nunca más volvió. Y yo no hice más que despedirme de mi tío. Y eso fue simplemente un duelo que yo tenía bloqueado. Por eso digo, a veces desde lo emocional es algo que está bloqueado que tenés que activar. A veces es un lugar donde te paraste en tu infancia que tenés que revisar y pararte distinto y empezar a trabajar entendiendo cómo piensa tu familia, pero no hace falta entrar a la abuela. ¿Bien? Y sí es necesario entrar. Entonces, ¿siempre van de la mano? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestros ancestros. No podemos decir o decodifico o constelo, podés hacer las dos cosas y hacerlo como quieras. Con un mismo terapeuta todo el conjunto, decir, bueno, yo decodifico acá y puedo, la otra vez me dice, ay, está trabajando conmigo de codificación, hay una constelación, ¿puedo ir a constelar? Andá y ojalá que te sirva. Claro, porque es así, forma parte. Y después tome tu tiempo para decir, bueno, vuelvo a foco. ¿Te sirvió o no te sirvió? ¿Era lo que esperabas? Hay que ver con quién estás constelando. O sea, todo hay que revisar. Si justo te tocó trabajarlo a vos o estuviste de participante, si bien siempre se vibra igual, es la vibración, hay que ver desde qué lugar eh, fue útil para mí en este momento. Así que bueno, eso no es decir o una cosa o la otra. Para mí es rico el ir en el proceso. Sí, tal Es cual. decir, empiezo a entenderme y sigo el camino para completarlo. Ujú. Sí, es como, es lo que decimos siempre, ¿no? Son herramientas que nos ayudan a seguir Claro, conociéndonos y procesando ese, o sea, para llegar a una conciencia más plena, tal vez, tal cual. eh, necesitábamos, cada uno va a encontrar su herramienta y su tiempo de hacerla. Como yo te decía, lo hice hace 20 años, ponele, hoy tengo otra mentalidad, otra conciencia, otro conocimiento de mí y de mi entorno y de un montón de cosas que me hacen verlo. Por ejemplo, recién cuando decían lo de las relaciones de las mujeres de aquellas épocas, o quizás también hoy, ¿no? Que quizás no era con el placer de hacerlo, sino que reproductivo nada más, o satisfacer la necesidad de alguien más que no sea la de ellas.
Claro. Recuerdo a mi abuela quedó muy joven viuda y lo que me dijo fue, ahora, pues yo le pregunté, ¿por qué no te casaste de nuevo? Así haciéndole chiste, me dice, no, ahora que fui libre, pude Libre. disfrutar, pude no sé qué cosa. Y yo soy la solterona en mi casa, por ejemplo, jamás me casé. Si bien tengo a mi hijo, conviví con su papá un par de años, pero sigo siendo la solterona en mi familia. Porque tengo esto que dijiste que me resonó. No, yo mi No, libertad, o no me sea, saques la no, libertad. ¿Entendés? no, no puedo, no me imagino en una relación tan seria como para Metida. ceder mi tiempo y me trae conflictos a mí, porque digo, ¿cómo quiero conocer a alguien si no estoy dispuesta a ceder, ¿no? Exacto. Y, Pero bueno, es en este momento, no todas las parejas que se te acercan van a estar con esto de no te van a cortar las alas. El tema es entender de quién es ese miedo ujú, para decir en ese momento histórico la generalidad era así, hoy por hoy está todo mucho más relajado al respecto. Entonces, podés encontrar a ese compañero para que puedas disfrutar de la vida sin cortarte las alas, sino para compartir el vuelo. Y eso claro. sería lo importante, Es que ¿sí? por eso te estaba escuchando y digo, esto me resuena. Uy, por eso decía Y yo. la hora. Que te sea útil. Siempre es lindo cuando dicen, ah, yo hago afirmaciones y hago afirmaciones, ¿viste? Porque entonces uno dice, si uno son ricas las afirmaciones cuando realmente sabe para qué las estás haciendo. Si uno quiero ser millonaria, Mm, no, no funciona. Pero si yo digo, hoy reconozco, abuela, en vos tus deseos de libertad y la honro porque yo la estoy disfrutando. Gracias por eso. Ahora ya estoy lista para compartir mi vida con alguien y no voy a limitarme, voy a compartir el vuelo, o sea, esa sería la frase. Y es a partir de ahí donde si querés, podés decir, estoy sí, preparada para recibir algo que venga a acompañarme o a compartir mi a vuelo. compartir. Y Ujú. a compartir tu vuelo, creo, que eso no te corta las alas. No, no, no. No, incluso fíjate que me destrabaste un recuerdo de, no sé, tendría 23, 20, no, 26 años debo haber tenido cuando hablaba con ella esa vez, que me contó muchas historias, que incluso tuvimos una tarde muy linda de charla y mate y torta frita, que cuando me terminó de contar esas historias que no había contado, mi pregunta fue, ¿por qué no lo dijiste antes? Y me dijo, porque nadie me preguntó. Sos la primera que me pregunta y de hecho teníamos no una relación buena hasta ese día, era una relación bastante tirante que incluso le dije, ¿por qué siempre fui como no me querías? Porque sos la que más se parece a mí. Esa fue su Sí, Fabia. respuesta, ¿entendés? Entonces yo me quedé como, ay, le digo, pero en vez de ayudarme, o sea, fue muy lindo el momento y lo guardo con mucho cariño, ese recuerdo. Incluso todas estas cosas que te fui diciendo fue esa charla, de ahí nacen y muchas otras cosas que me contó, que la agradecí porque incluso a mí me hizo bien sentir que no era porque, no sé, me sentía mal porque yo llegaba a su casa y veía su incomodidad hacia mí. Y está bien, somos como 100 primos, ponerle, no sé, un montón de primos, pero yo era como la que molestaba en ese momento, Mira, entonces era doloroso para mí. El poder sanar en ese momento con ella fue genial. un montón. Un montón, Sí, porque tal cual. logré yo también aceptarme como parte de la familia, pues yo me sentía por fuera de la familia. Y en esto te voy a hacer un pequeño paréntesis. Pensá que posiblemente tu abuela lo que ha tenido en su vida fue esa sensación de que la dejaban al margen o que no era aceptada. Por esa razón, vos venías marcando ese camino. Sí, 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 sí. Por eso te digo, me vas a hacer llorar porque fue fuerte. Después recordando y ahora hablando con mi papá, entiendo otra parte de mis otros abuelos y el por qué también hay esta sensación todo el tiempo de no encajar, pero hay una historia ahí en el fondo que, bueno, tendré que elaborarla, seguirla trabajando, buscando, no sé. Honrarla, entenderla así como fue, para entender cómo se movieron y cómo vos podés hacerlo ahora sin esa limitación. Ujú, Es innecesario repetir esa historia, pero la tengo que integrar y decir, con razón, eso está ahí, y así lo acepto.
no lo trato de cambiar en Nada. eso, no trato de hacer nada, solo lo acepto porque ahora la que tiene que mover sos vos. Ujú. Entonces, dejar de jugar a la abuela, vos decís, claro, la abuela solo estaba mostrándome para que yo evolucione en ese aspecto lo que ella sintió y pudieron hablarlo. Eso es fantástico, porque no lo hiciste visualizándola, No, lo no. hiciste ya. Sí, Entonces, eso es lo que tiene de maravilloso. sí, sí, sí. Sí, la realidad es que se lo agradezco un montón. Creo que fue la charla más linda que tuve con ella en, no sé, 30 40 años que estuvo conmigo, ¿no? En mi vida. Así que feliz. Bueno, Bueno, me alegro. un montón. Bueno, me alegro que te haya servido este encuentro, Sí, un eh, montón. que te haya sido útil para seguir mirándote, ¿no? Sí, Eso es sí. un montón. Pato, gracias. Sí, A no, vos, digo, qué por lindo favor. hubiera tenido, yo no tuve esas charlas con mi abuela, ni con mi mamá, ni con nadie, ya no está nadie, no tengo a nadie. Digo, qué lindo hubiera sido tener esas charlas antes, porque cuántas cosas hubiera sanado, que valoro los Sí, que los tienen para poder charlar, ¿no? Con sus madres, sí, con sus abuelos. y eso es lo rico hoy que no hay que perderse. Cuando uno dice yo todavía tengo y me puede contar, eh, no hay que perderse eso, lleva un registro, escribí, guardá. Creo que para los que van a estar mirando este video es importante que lo tengan en cuenta. El hecho de decir, llevemos un registro, si hoy yo tengo la posibilidad, tengo cierta incomodidad, y entiendo que tiene que ver con un atrás, con una experiencia anterior, busco, pregunto, me fijo. Entendamos que formamos parte de este árbol genealógico con sus historias. Entonces, cuanto más miembros vivos tengamos de nuestros ancestros, eh, tomemos ese rato para seguir construyendo historia, para que, qué sé yo, podamos entender. Vos a través, Silvana, de tu conversación pudiste entender más a tu abuela y así, y vos decís, ahora ya no lo tengo, ¿y a quién le pregunto? Armá tu árbol, Pato, empezá a mirar. Historias conoces y a través de esas historias vas a poder atar cabos perfectamente para entenderlo por qué estás parado hoy acá. Y de ahí en más ver cuál es mi envión, cuál es mi freno, a qué tengo miedo, a qué me lanzo y soy un inconsciente si me lanzo, pero yo voy para... Bueno, esto, vernos en ese conjunto, nos ayuda a marcar un nuevo paso y después se seguirá afinando, ¿no? Y tenemos, gracias a Dios, generaciones que nos seguirán y seguirán trabajando en la evolución de este sistema, pero ser conscientes de eso es fundamental. Así que, bueno, esto creo que es un mensaje rico también para dejar a quien nos escucha. Que no Sí. dejen de ser curiosos, busquen, miren, revisen, entiendan y entiéndanse, sin echar culpas, integrando, por sobre todo integrando. Sí, una mirada que también es muy del coaching, ¿no? Sin juicios, tratando de ver que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas y el Claro, conocimiento que tenían. Eh, sí, tal cual, y si es llegamos así, acá es porque en alguna manera también nos cuidaron, ¿no? Como que sí, es tal lo que cual. hablaba con mi papá. Mi abuelo, le digo, habrá sido, quizás mi abuelo paterno fue muy bueno con nosotros y muy duro con mi padre, pero le digo, pero su dureza era porque andás a ver cómo fue su crianza también, Totalmente, durísima. Él, para él lo que te dio era lo mejor que te podía tal cual. dar, e incluso después lo replicó con nosotros. Y sin embargo, le digo, vos también, mi papá es muy duro con él mismo y le digo, vos sos muy duro a la vez con vos mismo y yo creo que hiciste un montón de cosas copadísimas y las Claro, seguís pero haciendo. y es Entonces, posible que en esa dureza sea la voz de tu abuelo que ujú, todavía sigue firme con su sí, juicio. sí, Es sí, sí, como encontrar esas voces forma parte del proceso, el hecho de decir cuál es mi propia voz y qué voz hoy por hoy está gobernando mis pensamientos. Todo sí, sí, eso sí. forma parte de este proceso. Sí, sí, y creo que lo lindo y creo que el mensaje, como bien decís, es que aprovechen las personas que están o los Sí, recuerdos o que todavía podemos preguntar. Entonces, creo que ayer tomé conciencia y le pregunté, hice preguntas a mi papá de mis abuelos y mis tíos que no conocí o no sé, ¿y cómo era? Y entonces, ¿a dónde fueron? Y no sé, y qué sé yo, y yo le voy a preguntar a alguien más, decía mi papá, porque no me acuerdo, no sé. Entonces, como esta cosa, primero que nos acercó
en el vínculo de poder conversar de algo que no sean ni las noticias, ni el problema de ese, y la crisis de no sé Igual. qué. Pudimos ahondar en algo que nos sirvió a los dos, tomamos mates, la pasamos bien y nada, y quedó como toda esta historia a seguir descubriéndose. Así que muchas gracias porque Buenísimo. nace de que venías al episodio de hoy. Yo dije, yo quiero saber, voy a investigar de nuevo. Buenísimo. Quiero tener tema de conversación. Fue el Sí, sí, motorcito. vamos, vamos. Buenísimo. No, Buenísimo. genial, buenísimo, buenísimo. Me encantó. Bien. Chicas, Hermoso. Gracias. Hermoso. Bueno, gracias. Agradecidísima, un placer, placer, la verdad, hermoso. Bueno, Y gracias. sí, y hablar con nuestros, también hablar con nuestros abuelos, valorarlos, escucharlos, compartir tu tiempo con ellos, además de aprender todo esto, ¿no? Y que es Tal riquísimo cual, para vos, qué mejor también. tal el cual. que te Y podés sorprender conectarlos. es que se puede, te juro que te sorprenden las historias que tienen para contar. Un golpe de realidad también de la diferencia de realidades que nos toca vivir y de lo mucho que nos allanaron el camino y no nos damos cuenta, la verdad. Totalmente. Tal cual. Es esta, honrarlos, Ujú, eh, para poder entenderlos y mirarnos, a nosotros con esa totalidad, con esa mirada más amplia, al reconocer, claro, mira cómo hicieron y a mí hoy me da miedo o no mm, quiero que ese tipo de cosas, mi seguridad o mi inseguridad, claro, mira acá, mira todo lo que han hecho, cuánta soledad en movimientos migratorios, mm. cuánta historia hay, guardado en nosotros, ¿no? Así Sí. que valorarlas es fundamental. Sí, honrarlas y disfrutar, ¿no? Disfrutar lo que Sí, tenemos y lo que total, somos, porque sí, estamos acá gracias a todos ellos también. Entonces, es eso, es es disfrutar eso, la vida que tenemos, más desde el del disfrute, disfrute a tanto reclamo, como que tal cual. maduremos un poco. Lo digo por Bueno, mí. y sí, tiene que Madura, ver con madura. eso, ¿viste? Ya somos adultos, los que somos adultos. Claro. Sí, Entonces se sí. trata un poquito de eso, Muy bien. de hacernos también responsables de lo que queramos hacer nosotros. Ujú, exactamente. Jessy, ¿algo que quieras Bueno, preguntar, decir? No, simplemente agradecerte mucho, Andrea. Fue bastante profunda la conversación de hoy. bueno, me Así alegro. que, Más que profunda, hay que cambiar el título. Grande. Claro. Profundísima, espectacular. Bueno, Vamos. me alegro, chicas, de haber sumado en estas conversaciones profundas para ustedes y para los que nos escuchen. Para mí, un placer enorme. Cuando quieran, volvemos, buscamos un tema y desarrollamos, como Sí, sí. quieran, Encantado. pero me parece que, ampliar conciencias, a través de conversaciones de gente común que trabaja o que busca estos procesos para que podamos estar mejor, enriquece y da posibilidades a muchos otros que a lo mejor desconocen otros caminos. Ujú. Entonces, nadie esquiva, lo médico ni lo psicológico, pero entrar a temas como de codificación, constelaciones, sentido de nuestro transgeneracional, ver cómo nuestros ancestros todavía caminan entre nosotros, con nosotros, en nuestras decisiones, no como de otra forma, eh, es sumamente rico para seguir creciendo, para seguir tomando conciencia. Entonces, bueno, mientras que seamos útiles a nuestro entorno, es fantástico. Así que Sí, bueno, y siempre se suma. que trabajemos más desde el amor y no Sí, tanto desde la violencia, también ayuda a conocerse, ¿no? Porque uno mm. cambia la visión, deja de reclamar, se acepta y se reconoce, se responsabiliza. ¿Dónde te podemos encontrar? La gente que te quiera buscar, ¿qué redes Bueno, tenés? yo en Instagram, Ujú, estoy como Andrea Mignani, Andrea Mignani, de codificación. ujú. Es una página de Instagram que tengo armada. Ahí por lo general, subo un poco de información. Trabajo muy poco en las redes, cosa que tengo que replanteármelo ahora nuevamente. Y en la brevedad saldrá fecha para encuentros que se van a dar de charlas de árbol genealógico para empezar el proceso. Ay, qué lindo. Y también das procesos.
Bien, bueno, entonces ya Sí, saben. Yo voy a dejar igual escrito atrás del capítulo, al final o al inicio, voy a poner tu dirección para que los que quieran comunicarse con vos y perfecto. puedan acceder a esto que es un Bárbaro. mundo maravilloso. Sí, mismo en Eh, el Instagram está donde dejar mensaje o bien mi contacto de celular Ujú, para lo que quieran. Ahí en breve va a estar subido en mayo, va a haber, no tengo la fecha exacta, pero el encuentro va a ser por Zoom de estas benditas charlas de árbol que tienen que ver con, primero, conocer su didáctica, su cómo manejarlo, cómo interpretarlo, de cuál es la lectura que doy. Esa va a ser como la primer mirada, saber mirarlo, y para después entrar más en desarrollos específicos, cómo me paro yo dentro de mi arbolito. Y no va a ah, ser conocimiento teórico, sino es vivencial a través de ejercicios, ejercicios para sanar determinados temas, frases. Bueno, va a ser bastante rico para que sea una experiencia que enriquezca y que sume en tu cotidiano. No me digas solo, encantó. voy a mirar mi árbol y me sirve para esto. No, que sea útil para tu cotidiano, para salir de ese modelo de repetición sin sentido Sí, sí. y entrar a mayor conciencia. Ay, Así que me bueno, encantó. Me encantó, ahí entonces decimos cuando cosas. tengas la fecha nos decís y te hacemos ruido en Vale, las redes para que vale, vaya mucha buenísimo. gente porque está buenísimo, a mí me interesa. Bárbaro. Sí, sí, Buenísimo. bárbaro. Jessy, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotras? @conversacionesprofundas.4 en Instagram. Bueno, el canal Silvana lo decís ahora y nosotros anunciar el taller para emprendedoras también para mayo, Ujú. que estén pendientes de las redes. Bien, volvemos con el taller de emprendedoras, como dijo Jessy, así que van a tener novedades en cualquier momento. El canal donde se ve todo el episodio completo es el de YouTube, Silvana Asensio 6066. En Instagram van a estar los cortitos en todos los canales, en el de Pato, en el mío, en el de Jessy, en el de Conversaciones y también en el de Andrea, la vamos a etiquetar para que ella también saque el programa. Cuanto más los vean, aunque a una sola persona le haga sentido escuchar esta conversación, yo creo que somos todas muy felices. Así que muchas gracias por estar ahí Gracias. y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao.